Good evening, everyone. Hello. My name is Matthew Arouk. I am the Director of Global Education with EarthDay.org. This event is entitled Youth Perspectives on Environmental Education, Rights, and Just Futures. Tonight, we are joined by three esteemed panelists, two youth activists, Julieta Martinez Oyarzun and Francisco Javier Vera Manzanares. Julieta is from Chile and Francisco is from Colombia. And they will share their work and have a dialogue with the former Minister of the Environment from Peru, Gabriel Quijandra. So I'll be introducing the speakers in Spanish, and then I will turn the conversation over to my colleague, Mr. Rodolfo Beltran. So I'll just do the introduction again, but in Spanish this time. Mi nombre es Mateo Aruc, soy el director de Educación Global con EarthDay.org. Este evento se tituló Perspectivas Juveniles sobre Educación Ambiental, Derechos y Futuros Justos. Esta noche nos acompañan tres estimados panelistas, dos activistas juveniles, Julieta Martínez Oyarzún de Chile y Francisco Javier Vera Manzanares de Colombia, quienes van a compartir su trabajo y tener un diálogo con el ex ministro de Medio Ambiente de Perú, Gabriel Quijandra. Después de presentar a los panelistas, voy a pasar la palabra a mi compañero, el señor Rodolfo Beltrán. Julieta Martínez es una activista chilena por la justicia climática, la igualdad de género, fundadora de la plataforma de acción global Tremendas, una colectiva que trabaja para visibilizar y empoderar a las niñas activistas que trabajan por los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Julieta es un socio honorario de Earth Day 2022. Francisco Javier Vera Manzanares, un activista climático y líder ambiental de un grupo de niños que se llama Guardianes por la Vida. Es un movimiento que se encuentra en Colombia. Específicamente tiene como objetivo principal en concientizar, disculpa mi español, a las personas del daño que causamos día a día y también hacen incidencias políticas. Él tiene una larga historia con EarthDay.org, es un socio de Earth Day 2020, 21 y 22, y también es un embajador del programa Mi Futuro, Mi Voz. Y Gabriel Quijandría ha sido ministro del Ambiente de Perú, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y desde agosto 2020 se desempeña como director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Gabriel es un profesional en gestión ambiental y de los recursos naturales. Él tiene más de 20 años de experiencia en la región de América Latina y está apoyando EarthDay.org desde octubre de 2019. Yo sé que ustedes hacen mucho más que expliqué. Ustedes tal vez pueden explicar un poco más en el evento. Y con eso yo voy a pasar la palabra a mi estimado compañero, el señor Rodolfo Beltrán. Rodolfo, es suyo. Sí, a todos, ¿no? Buenas tardes, casi buenos días, ¿cómo se llama? Francisco, buenas noches, Julieta, ¿no? Y yo también buenas noches yo. Muchas gracias. Muy brevemente, solo quería darles la bienvenida acá. Realmente es un honor para Earth Day, ¿no? En estos 2 años y medio que estoy, tener a gentes como ustedes, Julieta, Francisco y Gabriel, ¿no? He conversado con ustedes varias veces y encontré una sinergia, una coincidencia de perspectivas, ¿no? Estamos todos en un mismo rumbo y estamos para acciones, ¿no? Y ustedes han hecho acciones, no solo son ya conocidos, sino han hecho desde niños, desde mucho antes han hecho acciones por iniciativa propia. Lo importante en este diálogo es las perspectivas, como tenemos por la justicia de la mujer, por la presencia de la mujer, por los derechos de los niños, por la educación de los niños para un justo futuro.
Dicho esto, bienvenidos y vamos a iniciar, digamos, los mensajes de ustedes, que es lo más importante. Matt, si no inconveniente, voy a pasarle la palabra primero a Julieta. Bienvenida, Julieta. Ya sabes, digamos, toda la trayectoria que ha tenido. Por favor, tienes 10 minutos para contarnos tu historia, tus acciones y los mensajes que desees realizar, y tu perspectiva sobre todo. Maravilloso, muchas gracias Rodolfo. Partir agradeciendo la invitación, de verdad que admiro muchísimo el trabajo que hoy en día están haciendo, el poder movilizar, el poder generar este tipo de espacios para finalmente levantar las voces de juventud y en general todas las generaciones que están trabajando por la sostenibilidad y la sustentabilidad. Mi nombre es Julieta Martínez, tengo 18 años, acabo de salir del colegio, no estoy en este limbo en donde ya salí de mi educación media, todavía no entré a la universidad, y empecé en el mundo, más que el activismo de la innovación social, muy pequeña. Partí cuando tenía 9, 8 años, empecé a, de alguna forma, empecé a abordar temáticas que involucraban problemáticas sociales. En fondo, darme cuenta de que hoy en día vivimos en un mundo interseccional, un mundo en donde todas las problemáticas que afectan al planeta, a la sociedad, a lo que son los seres humanos, están completamente conectadas. Me di cuenta de alguna forma que hoy en día cuando vemos los problemas, nos acercamos a ellos y buscamos soluciones, todavía estamos viendo cada una por su lado, todavía estamos viendo problemas aislados. Y me hice la pregunta, ¿cómo le demuestro al mundo que hoy en día si hablamos de la crisis climática, por ejemplo, también estamos hablando de una crisis humanitaria? Y si hablamos de crisis humanitarias, hablamos de problemas que afectan directamente lo que son las desigualdades de género y así. Generar estas conexiones, generar finalmente esta cadena colaborativa, mover a sociedad civil, mover a distintos sectores, las sociedades, el sector privado, sector público, las NGOs, ¿no? Para finalmente lograr soluciones que no sean solo efectivas, sino sean ambiciosas también. Como les contaba, empecé pequeña, empecé a los 8, 9 años, me empezó a llamar la atención. Ya a los 10, 11, 12 dije, tengo que sacar adelante un proyecto particular. Y creé una plataforma de acción global que se llama Tremendas. Tremendas, en palabras simples, es una plataforma que visibiliza y conecta y potencia algo que nosotras, pensando que es una plataforma que tiene perspectiva de género, trabajamos todo lo que es talento consentido. ¿Y qué es el talento consentido? Es básicamente darnos cuenta de que todo aquello que te motiva, que te apasiona, aquello que te moviliza, usarlo para generar un impacto positivo en tu sociedad, en tu comunidad. Nos pasamos de alguna forma en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS, los SDGs. Nos dimos cuenta que necesitamos visibilizar todo lo que es el mundo de las ciencias, de la tecnología, de las matemáticas, en general STEM, hablar de arte y cultura, hablar de salud y bienestar, hablar de equidad de género y hablar de acción climática. Pero no cada una por su lado, no cada área por su lado, encontrar conexiones. ¿Y cómo llego al mundo de la sustentabilidad? Es porque me doy cuenta, por primera vez cuando tenía 15 años, que la crisis climática tiene el rostro de mujer. Empecé a abordar el tema, empecé a buscar esa conexión, ese punto de encuentro, y me di cuenta que el 70% de la población más pobre del mundo son mujeres, que el 80% de los refugiados climáticos son mujeres y niñas que muchas veces viven en contextos de extrema vulnerabilidad, que no tienen acceso a Internet, y ojo, que hoy en contexto de pandemia, no en contexto de crisis, no tener acceso a Internet significa no tener acceso a la educación, y la educación es un pilar fundamental. Una persona educada no solo mejora su calidad de vida, sino que le permite cambiar el mundo y cambiarlo para mejor. Me di cuenta que una persona educada tiene la oportunidad de no solo reaccionar al problema, sino que también salir de él. Y también me di cuenta que tenía que salir de mi zona de confort. Y decidí abanderarme y trabajar por la educación de las niñas como solución climática. Porque hoy en día, y no estoy yendo sola, tengo el mundo de la ciencia que me respalda. Por ejemplo, proyectos como el Drawdown Project, que estiman que si le damos acceso a todas las niñas del mundo a la educación y a la planificación familiar, podríamos llegar a reducir, ojo, hasta 105 gigatoneladas de CO2 para el año 2050. 105 gigatoneladas. O por otro lado, si hablamos de resiliencia climática, por ejemplo, la Brookings Institution dice que por cada año extra de escolarización para las niñas, la resiliencia climática de los países
frente a desastres naturales mejora hasta 3,2 puntos en la escala Andy Kane. En fondo, no solo quedarnos en la problemática, sino también avanzar a la solución. ¿Y qué hice? ¿Qué hicimos, mejor dicho? Porque Tremendas poco a poco empezó a crecer, empezó a alcanzar a más niñas, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, invitar a que niñas se involucren en todo lo que es la acción social, se den cuenta que no son espectadoras del cambio, sino que son protagonistas de este, y sacamos adelante una academia que se llama Climáticas. ¿Y qué hizo la Academia Climáticas? Y educó a 600 niñas de Latinoamérica y del Caribe de todo lo que fue educación ambiental, pero con perspectiva de género. Hablamos desde la acidificación de los océanos hasta conservación, hasta las escasez hídricas, distintos problemas que hoy en día están afectando a Latinoamérica y el mundo. Y también incentivamos a que estas mismas niñas usaran esos conocimientos para sacar adelante proyectos concretos, proyectos base que las invitaran y les dieran la oportunidad de generar un impacto en su comunidad. Creo firmemente que hoy en día la educación es un pilar, como les decía antes, lo dije antes, le vuelvo a repetir, un pilar fundamental que tenemos que seguir trabajando, que como hablamos de sustentabilidad, lo conectemos con el mundo de las tecnologías, por ejemplo. Desde Tremendas también sacamos adelante una academia que se llama Atómica, que trabaja todo lo que es ciencias biológicas, ciencias astronómicas y ciencias robóticas, y también darnos cuenta de estas conexiones, darnos cuenta que si la crisis climática tiene efectivamente rostro de mujer, hoy más que nunca mujeres y niñas se tienen que ver representadas, bien representadas en los procesos y toma de decisiones. Todo lo que sean conversaciones en torno a la acción climática, las soluciones que queremos llevar a cabo, cómo van a afectar a mi país hasta a nivel mundo, tenemos que tener más mujeres sobre la mesa y tenemos que tener la posibilidad de ver a una conversación que sea interseccional y multisectorial también, y por supuesto interseccional. Así que eso por mi lado, de verdad que he estado trabajando mucho tiempo en este mundo, seguimos trabajando con las academias, seguimos trabajando en todo lo que es educación ambiental. Falta mucho, por supuesto que hay un gran camino por delante, pero cada vez más el mundo se está dando cuenta de estas conexiones, se está dando cuenta que la interseccionalidad es más que fundamental y que estas voces, sobre todo de las personas, de las niñas que hoy en día se están viendo más marginalizadas, tienen que estar más presentes que nunca. Y nadie puede hablar por ellas. Porque ¿quién entiende mejor los problemas que están viviendo niñas, jóvenes, adolescentes? Que las mismas niñas, jóvenes, adolescentes. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Muchas gracias, Julieta. Quería añadir también, gracias a Gabriel, fue que en las varias, digamos, entrevistas que tuvo bien hacer cuando era ministro y últimamente, con un colega, él fue el que me habló de Julieta. Y realmente vamos a pasar al próximo de los bloques y después tanto Matt como yo vamos a hacer algunos comentarios, pero siguiendo digamos, la estructura de este programa, digamos, le voy a pasar la palabra a Francisco para que tiene 10 minutos también para darnos su historia y su mensaje, ¿no? Porque es un mensaje permanente desde los 10 años. Me acuerdo que lo he conocido, que habló en el Senado de Colombia. Adelante, Francisco. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodolfo. Un gusto acompañarlos el día de hoy en este espacio. Mil gracias pues por el espacio y la oportunidad de estar acá con todos ustedes. Bueno, pues yo creo que no me voy a presentar porque ya Mati lo hizo muy bien. Voy a comenzar contándoles un poco sobre mi experiencia dentro del activismo. Yo tengo 12 años y soy activista climático y en defensa de la vida en Colombia. Desde hace 5 años hago ese activismo, como esa defensa por la vida, que como nos lo explicó Julia, es transversal. Primero comencé con el animalismo, pero luego me interesé bastante por el tema, más que todo, más allá de los animales, el tema climático, que no es para nada reciente. Y pues digamos que todo gracias al entorno, que es algo que quiero destacar, al entorno en el que vivía yo y en el que vivo realmente. Latinoamérica es ese entorno rico en naturaleza, en biodiversidad, que me motivó de alguna manera a hacer algo por esa biodiversidad, porque esa biodiversidad no se pierda ni se olvide en medio de la crisis climática y de la emergencia climática. Yo vivo en un pueblo
que se llama Villeta, en Colombia, en Cundinamarca, específicamente en el departamento de Cundinamarca, 2 horas de Bogotá, es cerquita de la capital. Es un pueblo de tierra caliente en donde yo veo el río, veo los Andes y crezco y crecí básicamente rodeado desde los 2 años de animales campestres, de piscos, o pavos, mejor dicho, de cabros, de gallinas, de patos, de todo ese entorno que desde un principio me empezó a rodear y me empezó a influir, ¿sí? Porque es que vivir en Colombia, en Latinoamérica, yo creo que es un privilegio. Yo creo que desde lejos nos envidia nuestra biodiversidad, nos envidia nuestra riqueza que no muchos ven. Y yo siempre, nunca desaprovecho digamos, una oportunidad para presumir que justamente Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y que esa biodiversidad ha influido en mí. Y también no solo la biodiversidad, sino de pronto mi familia, ese pilar que es tan importante dentro de la vida de uno. Mi familia ha influido en el sentido de que ellos también son animalistas, abanderan esas 2 causas, y son también feministas por esa parte. Y ellos influyeron en mí bastante en formar ese pensamiento crítico y esa forma de ver el mundo. Esa forma de ver el mundo tan sensible hacia la naturaleza. En un principio, yo pues justamente hace como 5 años, cuando tenía 7, empiezo a ir a marchas, a movilizaciones, a marchas justamente animalistas, a marchas antitaurinas, por ejemplo, en contra del texto animal, y empiezo a observar todo el entorno y todo el activismo animalista, como les decía, ¿no? Pero algo que me fijé bastante en esos tiempos fue que no había ni una sola voz de un niño gritando o cantando arengas en favor de la vida de los animales o de los toros. Y yo me puse a pensar que realmente esa situación no es simplemente porque los niños no conocen la crisis climática. Yo creo que los niños no solo conocen la crisis climática y saben de ella, de su existencia, y los jóvenes, sino que se ven directamente involucrados y afectados en ella. Lo que pasa es que en los espacios en donde la voz de los ciudadanos puede ser alzada y ejercida, solo hay adultos. Y lo que les decía, no es porque no conozcamos el tema. Yo creo que hay muchos niños, niñas y jóvenes que conocen muy bien el tema y la problemática climática y ambiental desde los territorios de Latinoamérica, de mi país, pero que no tienen la posibilidad de alzar su voz, porque justamente lo nombró Julieta, una palabra muy importante, porque son marginados, invisibilizados o sencillamente no son escuchados. Por eso, en 2019 creé un movimiento que es Guardianes por la Vida, que es para no solo visibilizar la voz de los niños, que también son ciudadanos, que no solo son ciudadanos del futuro, o que no solamente representan el futuro, sino que también representan el presente, representan una generación de jóvenes, niños y niñas conscientes del cambio, de la transformación que debemos hacer para que esta sociedad avance y en favor de la vida. Entonces, yo creo Guardianes por la Vida con 6 compañeros míos. En un principio era una organización pequeña y empezamos a hacer actividades, a sembrar árboles, por ejemplo, pero por nuestra propia gestión somos niños realmente. Empezamos a salir a marchas, pues mi abuela me acompañaba, yo iba a ir con ellos. Y yo creo que hubo un punto que yo quiero destacar, que fue donde yo creo que nos empezamos a sentir escuchados como ciudadanos, ¿sí? Y empezamos empezamos a sentir que nuestro mensaje por fin estaba siendo reconocido. Y fue en el Congreso, justamente, porque desde Guardianes por la Vida, ahorita lo dijo Matthew, también tratamos de hacer incidencia política, porque creemos que los actores de la sociedad que pueden impactar, influir en el cambio a favor de la vida pueden ser pues los ciudadanos, que somos nosotros.
los gobiernos, por supuesto, y las empresas. Esos son 3 actores fundamentales y hasta la ciencia y la academia. Entonces empezamos no solo a movilizarnos desde las calles y los territorios, sino también a alzar nuestra voz en el Congreso. Y ahí, como les decía, fue donde nos empezamos a sentir escuchados. Y también nos empezamos a preocupar por un tema muy importante desde el principio. Y fue que yo les nombré que incluso hay niños que conocen el tema, pero que no tienen las herramientas para visibilizar o alzar su voz. Y entonces pensamos justamente en la educación. Latinoamérica es un lugar extremadamente desigual. Y ahorita, nuevamente, cito lo que dijo Julieta, esa desigualdad se relaciona directamente con las causas ambientales. Es transversal, es integral. El tema ambiental no es ajeno al tema político, al tema social, a un montón de causas más de la sociedad. Entonces, con Guardianes vimos que las herramientas que se podían incentivar o esparcir para que los niños alzaran su voz eran la educación. Y la educación y la pedagogía ambiental. Una sociedad, la semilla de una sociedad es la educación. Y una sociedad germina a partir de cómo su educación vaya germinando. Y si tiene una educación fuerte, si tiene un tallo fuerte, pues esa sociedad va a ser muy consciente. Va a ser consciente de las problemáticas y va a saber solucionarlas. Pero lamentablemente en mi país no sucede eso. Y yo conozco la realidad de muchos niños que tienen que atravesar ríos, trochas, durante horas básicamente para llegar a sus escuelas. Y es una situación indigna. Por lo tanto, también empezamos a crear, digamos, un espacio para promover la educación, no solo ambiental, sino también para la vida. Una educación digna que le garantiza a los estudiantes pues condiciones mínimas básicamente en Colombia y en Latinoamérica. Y también empezamos a abrir nodos y así creamos un programa que se llama Educación Ambiental, es educación para la vida, ¿sí? En donde vamos haciendo charlas en más de 200 colegios y en instituciones educativas para incentivar justamente esa educación y pedagogía ambiental en los jóvenes como ciudadanos. Y no solo creo que es una labor que debemos hacer en Colombia o en Latinoamérica, es en el mundo. El mundo no tiene fronteras para mí. Las fronteras simplemente son líneas imaginarias, como las que hay en ese mapa de ahí justamente. Son fronteras y líneas que nos dividen, muchas son injustas, impuestas, como el caso es de África, ¿no? Otras muy peleadas, incluso en la actualidad, como lo que sucede en Arabia Saudita, en Yemen, lo que sucede en Ucrania y Rusia, en Armenia y Azerbaiyán, a través de guerras, ¿no? Pero el caso es que las fronteras lo único que hacen es dividirnos, a pesar de que somos una humanidad y una sociedad unida. Somos una sola humanidad que debe actuar en conciencia colectiva a favor de la vida, ¿sí? Entonces, las fronteras simplemente debemos quitarlas y pensar que el cambio climático no solo nos va a afectar en Asia o en América, y ese es el mensaje, que básicamente pensemos en colectivo, pensemos sin fronteras, quitando las fronteras y pensando en todos. Julieta representa la voz de las mujeres, pues pensemos en la voz de las mujeres, en la voz de los niños, en la voz de los pueblos originarios indígenas de Abya Yala, pensemos en todos prácticamente, en los que son invisibilizados, en los que no pueden alzar su voz, porque no tienen o garantías o espacios justamente para hacerlo. Y ese es el mensaje que hoy yo quiero, pues básicamente transmitir, porque ya pasaron los 10 minutos y pues no, pues sinceramente eso, que quiero agradecer por este espacio, por permitirme alzar mi voz y por permitirme llegar a muchas más personas para que la sigan alzando. Muy agradecido, Francisco, siguiendo, digamos, el programa. Contamos ahora el honor de tener acá a Gabriel Quijandría, que lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Tanto en función pública como colega, sobre todo es una gran persona, llena de humanidad y muy reconocido ambientalmente, no solamente en la responsabilidad que ha tenido, sino lo he visto en congresos amazónicos, en varios lugares, ¿no? Y su modestia siempre, y sobre todo lo que nos impresionó fue su labor tanto
cuando estuvo en el sector público, como también, digamos, en la empresa privada. Actualmente él es director de IUCN para toda Latinoamérica. Pero sí me impresionó mucho la labor que ha hecho él por los niños, ¿no? No solamente se trata de experiencias acumuladas, sino la labor que ha hecho por los niños. Entonces, dicho esto, te cedo, digamos, la palabra, Gabriel, 10 minutos, y después vamos a hacer los comentarios, tanto Matt como yo, de cada uno de ustedes, y al final ustedes tendrán 5 minutos para dar su mensaje final. Bienvenido, Gabriel. El audio parece que... Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Una invitación que yo he asumido con mucho interés en la posibilidad de tener esta interacción, este intercambio con Julieta, con Francisco, siendo alguien que viene de otra generación. Mi inicio en el trabajo de los temas ambientales es anterior incluso al nacimiento de Julieta, ¿no? O sea, cuando yo he empezado a trabajar en estos temas, Julieta no había nacido y Francisco no estaba, pero creo que ni en proyecto de sus papás todavía. Entonces, el escenario con el cual a personas como Rodolfo o como a mí nos ha tocado lidiar en términos de la sensibilidad y de la apertura de la sociedad a la discusión sobre la temática ambiental, sobre la temática del cambio climático, por ejemplo, que es un poco más reciente, por ejemplo, que las discusiones sobre conservación de la naturaleza que vienen de más atrás, ha sido muy distinto. Y creo que se ve claramente en esta precocidad digamos, de la militancia ambiental que representan Julieta y Francisco en este momento. Yo a la edad de ellos no estaba. O sea, soy absolutamente sincero con este nivel de preocupación y de manejo de información que tienen ellos. O sea, a los 12 años o a los 18 años yo estaba en otra cosa. O sea, estaba pensando en otras cosas mucho más mundanas que en cómo poder aportar desde mi acción diaria, cotidiana, y mi capacidad de influencia en cambios tan ambiciosos como los que ustedes han planteado, que no se quedan además, o sea, como lo ha dicho Francisco, no se quedan, y también Julieta, no se quedan en el país o en el pueblo o en la ciudad donde ustedes viven, sino que los están pensando en términos de cómo llevarlos a la escala global, ¿no? Y creo que eso responde un poco también a esta realidad actual, a la cual los que somos un poco más grandes nos vamos con mayor o menor dificultad adaptándonos, y es este tema de la hipercomunicación actual, ¿no? Y la existencia de las redes sociales y la existencia de esta posibilidad de transmitir sensibilidades y preocupaciones a velocidad de la luz, ¿no? Lo que en el siglo XIX se demoraba en llegar un libro escrito por algún señor muy inteligente, que escribía algunas cosas muy interesantes probablemente en Europa, se demoraba 2 años, con suerte, en llegar en un barco, ¿no? A América Latina, y ahí esas ideas se difundían y, no sé, pues 3 años después estábamos discutiendo lo que se había discutido o las ideas rompientes que habían estado en boga en Europa mucho tiempo antes. Eso ya no existe en este momento. Yo con un tweet suelto una idea racional y una emoción detrás que es captada inmediatamente en otro lado del mundo. Y eso cambia la realidad, porque aquellas necesidades o aquellas cosas que se veían antes como, bueno, ese es el lujo de los países ricos, deja de serlo. Porque la exigencia por mejor gestión ambiental, por conectar el tema ambiental con la discusión de desarrollo, se hace absolutamente válida también en los países en vías de desarrollo, y en la totalidad de los países en desarrollo. La existencia de los teléfonos celulares inteligentes y la posibilidad de acceder a las cantidades industriales de información que existen en este momento. Claro, que siempre hay que ver cómo, o sea,
qué calidad tiene esa información, porque el hecho de la hiperinformación también tiene su problema o su desventaja en términos de que hay de todo tipo de información. Lo que hace es que haya una mayor posibilidad de encontrar afinidades temáticas basadas, si se quiere, en el raciocinio, ¿no? O en el acercamiento racional a determinados problemas, y afinidades emocionales, que son finalmente las que cambian la dirección de la tendencia. Porque yo me preocupo por un tema de una forma racional, ¿no? Lo abordo y veo la dimensión del problema y cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones. Pero es cuando yo me emociono, cuando eso me produce a mí alguna reacción de enojo o de indignación o de ánimo por cambiar la tendencia, que el cambio se inicia realmente, ¿no? O sea, que la posibilidad de generar un nuevo escenario es distinta. Como les decía, yo soy una persona que llegó a la temática ambiental mucho mayor o con mucha más edad que la que tienen Julieta o Francisco en este momento. Yo tengo una formación básica en ciencias sociales, respecto de la cual siempre sentí una ausencia respecto de la conexión con el elemento material de la naturaleza, ¿no? Lo que yo decía era, bueno, perfecto, o sea, todas estas elucubraciones que vienen por el lado de las teorías de la acción social, ¿no? Sea desde la sociología, que es mi carrera de formación, o la antropología o la economía, son elucubraciones hechas sobre la base, pues, de la experiencia humana, pero yo las sentía desconectadas de la experiencia concreta de vivir en un territorio, de aprovechar unos recursos naturales. Y es por eso que yo empiezo a explorar, bueno, por dónde le entro yo al tema de esta conexión con la base real de generación de posibilidades económicas, de construcción de posibilidades de bienestar humano, de satisfacción en términos, digamos, emocionales y profesionales que pueden generar determinadas interacciones que se tienen con la naturaleza, ¿no? Entonces, o sea, yo entro en ese mundo y creo que entro además, o sea, cargado de manera ventajosa con esta posibilidad de entender que finalmente, cuando uno reduce un problema ambiental a su mínima expresión, se da cuenta que un problema ambiental es básicamente una discrepancia de actores sociales respecto al uso de un territorio o de un recurso, o de varios recursos. Entonces, las ciencias sociales creo que son un elemento súper potente y no suficientemente utilizado hasta el momento en términos de, bueno, cómo movemos una agenda ambiental que incorpore el tema en las discusiones de manera profunda, en las discusiones de desarrollo, en las discusiones de crecimiento económico, en las discusiones de justicia social, en las discusiones de atención a estas poblaciones que han recibido o que no han recibido suficiente atención por parte del Estado, por parte de los diferentes actores en la realidad nacional, regional o global. Y ahí, para redondear, creo que uno de los elementos que está puesto en el título de la convocatoria para este intercambio, que es el tema de la transición justa, ¿no? La justicia, creo que es un elemento fundamental, porque toda esta discusión grande que está habiendo, muy potente respecto a la ruta cuasi inevitable de enverdecimiento de la vida, de la economía, de las sociedades, tiene que abordar de manera muy explícita el tema de quién paga los costos de esa transición. Porque los costos actuales del modelo fallido, del modelo no sostenible, ya lo pagaron las poblaciones menos favorecidas. Lo que no puede volver a ocurrir es que el costo de la transición hacia lo verde también se lo carguemos a las personas
o al mismo grupo que ya recibió el primer impacto. Entonces, ahí la labor del Estado, de la sociedad organizada, de quienes tenemos cierto nivel de privilegio en términos de nuestras posibilidades económicas, profesionales o de influencia, es lograr que esta transición ocurra con justicia, que esta transición permita construir un mundo mejor, un mundo no solamente más sostenible en términos económicos, sino que eso tenga una implicación en términos de un mayor nivel de justicia hacia todas las personas. Muchísimas gracias. Muy agradecido, Gabriel. Vamos a hacer los comentarios siguiendo nuestra línea, tanto nuestro director global, Marian Aruch, y mi persona. En los próximos 10 minutos vamos a hacer unos comentarios, algunas preguntas, sugerencias para la etapa final y su mensaje final de ustedes, ¿no? Para que tengan a bien considerarlo. Entonces, vamos a empezar. Matt, si fueras tan amable en intervenir las preguntas que tuvieras tú con relación a nuestros 3 brillantes panelistas. You have the floor, Matt. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a todos ustedes por explicar. Y es una cosa súper impresionante escuchar a los jóvenes y también escuchar a usted, Gabriel, y todos sus años de experiencia reflejando en cómo fue cuando usted era más joven en este momento y el momento que tenemos ahora. Y eso es el tema de mi pregunta, y pregunta tiene 2 lados. Primero, yo voy a preguntar a Francisco y Julieta, conversando con Gabriel, que tiene tanta experiencia y claro que es un líder en esta área de conservación y desenvolvimiento sustentable. Y cómo pueden los decision makers, cómo ellos pueden apoyar las iniciativas de ustedes. Y del otro lado, ¿cómo es el papel de ustedes, los jóvenes, en influenciar a los líderes, los decision makers? Y del otro lado, por usted, Gabriel, ¿cómo usted vea el papel de los jóvenes, así como Francisco Julieta, para impulsar ese tipo de cambios políticos que tenemos y acciones en el mundo en esta época de cambios climáticos? Vamos a comenzar con Francisco. ¿Está bien con usted? No estamos escuchando. Perdón, ¿ya me escuchan? ¿Ya? Sí. ¿Fue entendido mi pregunta? Más o menos. Sí, no te preocupes, que sí la entendí muy bien. Bueno, le iba a decir, estaba diciendo que si Julieta quiere pasar primero. Qué lindo. Sí, adelante, Julieta. Pero no sé si bueno, sé como que se le cayó. Bueno, entonces empiezo yo el caso. Yo creo que primero, para empezar, cómo se puede apoyar, digamos, las iniciativas, ¿no?, que tenemos desde el territorio. Yo creo que una forma muy importante de hacerlo y de lograrlo primero es tan solo escucharnos, ¿sí? Primero eso, empezar por ahí, que fue por donde empecé mi intervención de los 10 minutos. Escucharnos, darnos y permitirnos espacios como conferencias como esta para poder dar nuestras opiniones, y que de esa forma los adultos no solo construyan una sociedad pues con su propio criterio, sino que también lo construyan con el criterio, los argumentos y la forma de ver de los niños y de los jóvenes. Eso, que es algo muy sencillo, sencillo, pero que es simbólico, ¿sí? Brindar espacios como este para los niños creo que es algo muy importante y especial. Es por lo simbólico que representa, ¿no? Y por otra parte también veo que otra forma de hacerlo es
pues dando las herramientas necesarias y haciendo presión en el sentido de que también las personas se puedan unir a las causas que también defendemos. Es decir, hacerlo no solo por nuestra propia cuenta, sino también contar con el apoyo y el mensaje y la voz de quienes quieren, pues sí, apoyarnos básicamente. Qué bueno. No sé si Julieta parece que, digamos, ¿nos estás escuchando, Julieta? Bueno, parece que hubo un problema en la línea, pero de todas maneras seguimos adelante. Yo quisiera hacer unos comentarios, ¿no? Vamos a esperar que venga Julieta, pero voy avanzando un poquito, ¿no? Yo creo que es muy fundamental, ¿no? Los mensajes que hemos escuchado. Primero Julieta, ¿no? Que nos habla toda su labor que está haciendo con acciones desde niña. Tiene ahora 600, ¿cómo se llama? Alumnas en es un curso que tienen, digamos, la academia, que la llaman ellas, con todos los países de Sudamérica, muchos países de Sudamérica. Entonces, esa es una acción, ¿no? Cuando Francisco, por ejemplo, no habla de gobiernos, habla de territorios. Me acuerdo, he visto una de sus entrevistas. Ese es un mensaje, ¿no? Sí, bienvenida, Julieta, ¿no? Estaba comentando justamente sobre tu persona, la labor que has hecho con acciones, ¿no? Acciones como la academia, la que tú has logrado, digamos, esas son acciones que vale la pena, digamos, fomentar y apoyar. El concepto de Francisco de territorios. La reflexión que, digamos, de Gabriel es muy importante. La perspectiva que está tanto en el común denominador, que son la voz de Julieta y de Francisco, la perspectiva va de la mano con la sostenibilidad. Es como que alguien que habla un idioma nativo se expresara, ¿no? No se expresa en la traducción igual. Esa es la voz de los niños también y de los jóvenes, que necesitan ser escuchados con la perspectiva de ellos. Esas son palabras tuyas, Julieta, y también Francisco. Escúchenos cómo somos, como si fuera un idioma, ¿no? Escúchenos cada uno tiene su perspectiva, y eso es importante. Yo recuerdo el 1970, Earth Day, digamos, fue el primer día de la Tierra, ¿no? Y lo recuerdo por una intervención que tuvo Gabriel también muy interesante. En 1970 juntaron a 20 millones de personas, pero fue algo que nació de la base, de los estudiantes en ese entonces, que estaban en el Spring Break. No había tanta presencia como de los niños, ¿no? Quizás acompañaron todos, pero ustedes son esa voz después de 50 y tantos años, esa voz que sale a la acción, ¿no? Así como salieron 20 millones en 1970 uniéndose el bipartidismo y después comenzaron las legislaciones en todo el mundo, son los que ustedes representan, ¿no? Entonces, mis reflexiones, mis preguntas para el próximo bloque serían eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer instituciones como ERDE, como IUCN, ¿no? Y también los gobiernos, ¿qué podemos hacer por ustedes ahora, aquí y ahora? Y también ustedes, por supuesto, plantearnos soluciones en las cuales podemos ser útiles, no solamente en las conmemoraciones anuales, actividades, sino en hechos reales. Entonces, felicitarlo. Matt, ¿tú deseas añadir alguna otra pregunta o pasamos al próximo bloque? Perdón. Escuchamos a Francisco. A mí me gustaría escuchar un poco del punto de vista de Gabriel, cómo él ve el papel de los jóvenes en este momento para impulsar, para influenciar, para catalizar acciones en el escenario político global. Así. A ver, yo creo que es fundamental. Muchas gracias por la pregunta. Y creo que lo que hay que, a ver, creo que ¿qué es lo que hay que aprovechar más de los grupos jóvenes? La energía. Porque los tomadores de decisión, y sobre todo tomadores de decisión que han tenido
o que están vinculados a estas discusiones globales, digamos, sobre grandes problemas ambientales, tienen la tendencia o tenemos la tendencia pues a vernos abrumados por el tamaño del problema que hay que atender. Y entonces, claro, te enfocas en alguno y empiezas a perder de vista la mirada general o algunos problemas muy, muy importantes que están como construyendo, o sea, que se están generando en ese momento, no los percibes, no los llegas a ver. Entonces, necesitas este influjo permanente de información, pero además de presión ciudadana, de personas diciéndote, esto me interesa, esto es importante para mí porque yo lo conecto con mi vida cotidiana, no es una elucubración abstracta respecto de algo que yo siento como distante, sino que tiene que ver con cómo experimento yo mi vida diaria, cómo me dirijo yo en términos del uso de los recursos de agua. Caso muy, muy crítico, por ejemplo, en un país como Chile, que comparte con el sur peruano, por ejemplo, una situación de aridez natural, pero exagerada por los temas de cambio climático. O cómo alguien que vive en ámbitos cercanos a la Amazonía ve los problemas vinculados a los incendios y a la destrucción que estos causan por prácticas tradicionales, de apertura de campos para cultivo, que ya a esta altura, o sea, en el siglo XXI, ya sabemos pues que quemar el bosque no produce un aumento de la fertilidad de la tierra, sino que más bien quema todo el material orgánico que está en el suelo. Entonces, más bien estás degradando el suelo en ese esfuerzo por generar más tierra, supuestamente más tierra productiva. Entonces, el tema es, o sea, se necesita mantener esa presión. Y yo creo que, a ver, en nuestra región hay un proceso todavía no completamente consolidado, pero de refrescamiento generacional, diría yo, y mental en términos de los tomadores de decisión. Si vamos nuevamente a las épocas que Rodolfo y yo conocemos un poco mejor, la apertura pues a discutir temas ambientales en este momento desde diferentes ángulos o sea, estamos a años luz de lo que había, digamos, hace 15 años atrás, ¿no? En todos nuestros países. Por más que haya, pues, campañas revisionistas como ocurre en algunos países de nuestra región, en este momento, pues, que pretenden decir que el tema ambiental, pues, es una imposición globalista, ¿no? No, por favor, o sea, es algo que se cae de maduro en términos del sentido común. Gracias. Gracias. Y también quiero dejar una oportunidad para Julieta responder a esa pregunta también. Sí. La pregunta era que, como joven, ¿cómo usted se ve la oportunidad para los adultos, los líderes, los decision makers? ¿Cómo se ve la oportunidad para escuchar a ustedes y apoyar a ustedes en sus movimientos? Perfecto. Ahora que regresé, lamentablemente, ahora que estamos en contexto de pandemia, vemos un montón de estas caídas y vueltas de internet. Pero ahora que me tienes presente, se vienen hartas cosas a la cabeza. Yo creo que principalmente quiero partir desde la base. Hay un par de puntos que Francisco y Gabriel tocaron que creo que son más que fundamentales. Por un lado, Francisco mencionó el tema de que hoy en día las fronteras son imaginarias, ¿no? Que hoy en día hay que la oportunidad de romper, comillas, romper con esas fronteras es más posible que nunca, y me conecto con Gabriel entendiendo que hoy en día estamos viviendo un proceso de cambios, viendo la era digital que hoy en día está atravesando el mundo, gigantesca. Cuando hablamos de rediseño de un nuevo mundo, también hablamos de repensar, ¿no? De alguna forma es repensar la forma de hacer política, la forma de entender la economía, nuestras decisiones, por qué lo hago, cómo lo hago, y quiénes son los líderes y lideresas del mañana.
qué principios de valores comparte conmigo, por qué le sigo. Y ahí, sin duda alguna, sociedad civil, por un lado, tiene el tremendo rol de cómo mis decisiones impactan a mi comunidad, impactan a la sociedad, y cómo hoy en día la reacción en cadena tiene que ser más fuerte que nunca. Y por otro lado, hoy en día, yo creo que el principal mensaje que le entregaría a los adultos, se podría decir, ¿no? A las adultas, las personas que hoy en día están en cargos de poder, es necesito que se den cuenta la tremenda herramienta que tienen en sus manos, la herramienta de cambiar realidades, la herramienta de cambiar vidas, y eso no es algo menor. Volviendo a la era digital, Francisco, yo creo que ya he escuchado esto de mí, tal vez en algún evento que nos encontramos en el pasado, pero cuando yo tengo un teléfono en la mano, tengo acceso a un supercomputador, a información, a documentos, a papers. Hoy en día es impresionante la conexión que tiene la ciencia con sociedad civil, la oportunidad de informarnos para generar un cambio. Y esa información tiene que estar presente en aquellas mesas donde se estén tomando las decisiones concretas que van a afectar nuestro futuro y presente. O fondo, yo no me imagino, me cuesta mucho imaginar que viví gran parte de mi vida con gente que hoy en día estuviera en cargos de poder, ¿no? Desde presidentes, presidentas o gente del Congreso, que directamente no sabía lo que era el cambio climático, o no era un tema de su prioridad. A mis 18 años, un par de años atrás, no se pensaba porque directamente era un tema que no era prioridad. Por eso mismo creo que hay que aprovechar este rediseño nuevo mundo. Hay que tenerlo presente, hay que avanzar con él y darnos cuenta cuáles son nuestras prioridades y que se generen estas conversaciones multisectoriales que tanto necesitamos. Muchas gracias. Francisco, tus comentarios, no sé si Matt tienes alguna otra pregunta. Bueno, no tengo otra pregunta. Creo que pasamos por el último bloque. ¿Está bien? Sí, el último bloque, ¿no? El último bloque estamos hablando de la intervención final, ¿no? Tanto de Francisco, Julieta y Gabriel, y después tu mensaje final. Entonces, adelante, Francisco, con tus reflexiones, digamos, al finalizar en esta etapa de la reunión. No me gusta utilizar la palabra fin. Bueno, Adelante, pues, Francisco. Gracias, Rodolfo, nuevamente. Y bueno, pues yo quisiera destacar nuevamente un poco lo que dije en mi mensaje anterior. Incluir la voz de todos los que pues hacen y pertenecen a la sociedad y que pueden aportar desde su rol y dar ese mensaje principal, que cada uno desde su rol como ciudadano de pronto se moviliza en favor de la vida, como gobierno que gobierne para la vida, como empresario que cree políticas dentro de su empresa que tengan en cuenta la calidad del medio ambiente. Y cada uno desde su rol en esta sociedad puede aportar, dar un pequeño, como muchos dicen, granito de arena, básicamente, aportar a la construcción de una sociedad mejor a partir de la diferencia y a partir del respeto hacia la vida y hacia la naturaleza. Y crear una sociedad que ponga en el centro a la vida. Ese es el mensaje que quiero dejar. Yo hago mucha énfasis en casi todo lo que digo, que es para la vida, ¿no? Guardianes por la vida, ciudadanías para la vida, gobiernos para la vida. Pero es que es algo muy importante. Desde hace siglos la gente se empezó a cuestionar el poder que tenía la Iglesia Católica y Dios, digamos, un ser divino en la tierra, ¿no? Entonces, con la modernidad y la ilustración, que es el correlato de la modernidad, se hizo un cambio, se hizo ahí en pocos años un cambio de conciencia, ¿sí? En donde la gente empezaba a pensar por sí mismo y ahora ya no era un dios o una religión en el centro, sino ahora era el hombre en el centro. Pero hoy estamos en la misma situación que hace siglos. Debemos cambiar porque el ser humano tiene una capacidad inmensa para adaptarse a los cambios. Y estamos sufriendo un cambio muy grave que amenaza con nuestra supervivencia. Y si no somos capaces de cambiar
pues ya no podemos hacerlo de forma paulatina, ¿no? De forma lenta, porque eso lo debemos haber hecho hace décadas. Ahora tenemos que hacerlo de forma drástica. Si no estamos dispuestos a cambiar, vamos a tener que asumir peores consecuencias. Así que hoy yo los invito a ese cambio en favor de la vida. Un cambio que ahora ya no pasemos solo del teocentrismo al antropocentrismo, sino que ahora pasemos del antropocentrismo al biocentrismo. A esa idea de que el desarrollo no va en contra de la naturaleza, ¿sí? Pueden ir de la mano de alguna forma. El desarrollo de la sociedad y el desarrollo económico, que es el que principalmente a muchos les interesa, ¿no? Porque es de lo que se mueve la sociedad, del comercio. Una sociedad sin comercio no es una sociedad prácticamente. No implica que vaya en contra del medio ambiente. Podemos crear un desarrollo en nuestra sociedad que no solamente se mida a partir de las cifras económicas, sino que más bien se mida a partir del valor que le damos a la vida. Ese es el verdadero desarrollo de una sociedad. Entonces yo los invito a que cada uno desde nuestro rol, construyamos una sociedad que mire el desarrollo de sí misma como el valor que le damos a la vida y que sea un valor muy alto. Ese es el mensaje que quiero dejarles. Muchas gracias, Francisco. Julieta, apreciamos tu reflexión en esta Vale, parte. quiero partir. Yo parto diciendo que la esperanza que me da escuchar a Francisco, de verdad, o sea, yo todavía tengo 18, me falta mucho por vivir, espero que me falte mucho por vivir, y escuchar a alguien tan inspirador a una edad tan corta edad, de verdad que me da mucha alegría y me da esa esperanza que hoy en día que necesitamos para pasar a la acción. Yo creo que voy a ser súper concreta y me gustaría ponerla en situación para todas aquellas personas que nos van a escuchar eventualmente. Imagínate que eres presidente o presidenta de tu país, o estás en el Congreso, o estás en un cargo de poder y tienes el rol de sacar adelante una política pública, un proyecto de ley que te esté enfocado específicamente en niños, jóvenes y adolescentes. Y yo llego y digo, perfecto, voy a sacar una política pública que de alguna forma impacte a la juventud. Necesito que tengamos la reflexión y pensemos directamente en un punto en particular. Sí, pero ¿qué pasa si la niña o el niño nunca viene en zona rural o viene en zona urbana? Si es parte de un pueblo originario, si está en situación de discapacidad, si es niña, si nunca tuvo acceso a la educación. Hay detalles que no son detalles, que no son menores, que no son pequeños. Son factores que tenemos que tener presentes para sacar adelante. No sé si se acuerdan que dije una frase que dije cuando en el primer bloque, ¿no? La idea de sacar adelante soluciones que sean efectivas y ambiciosas. La efectividad no se puede perder, porque no nada sirve sacar adelante, pues, pensar en ambición cuando no va a ayudar a todos los sectores de la sociedad, sobre todo las personas que hoy en día se están viendo en contextos de mayor vulnerabilidad. Es algo que tenemos que tener presente finalmente cuando hablemos de sustentabilidad o sostenibilidad. Recordar que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de 3 pilares fundamentales. Hablamos de un pilar social, hablamos de un pilar económico y hablamos de un pilar medioambiental. Y esas 3 cosas siempre tienen que encontrar un equilibrio, siempre tienen que ir de la mano. Creo que con eso me quedo principalmente, por eso hablamos mucho de esta interseccionalidad, ¿no? De ver esta conexión entre temas, conectar estas aristas y en base a ello sacar adelante estos cambios particulares y en base a ello seguir avanzando. Yo siempre me acuerdo de que mi hermana me decía, Julieta, todas las campos de esperanza, mi hermana pequeña, y suena tan cliché, como si se fuera a sacar una película Disney, y no es así. Necesitamos que sea una esperanza, pero basada en algo, que esa esperanza se base en acciones, se base en un motor de cambio y se base en algo concreto que nos ayude finalmente a generar el impacto que tanto necesita el mundo. Muchas gracias, Julieta. Tus palabras, Gabriel, y después Matt. Sí, creo que el audio... Disculpen. Gracias, y coincido totalmente en lo que han dicho Francisco y Julieta sobre este tema. Creo que hay una idea, fuerza que hay que recuperar o construir en todo caso en la mente de muchas personas.
nosotros los seres humanos no hacemos gestión ambiental para la naturaleza. La naturaleza no nos necesita, ¿ya? Y la vida se ha recuperado de 5 extinciones masivas anteriores de alguna u otra forma. Los retos que estamos enfrentando en este momento vinculados al cambio climático, a la pérdida de ecosistemas, son preocupantes en términos de que nos afectan a nosotros, a los seres humanos. O sea, nosotros somos el eslabón débil en ese vínculo entre hombre y naturaleza. Y lo hemos visto claramente expresado en el COVID-19. A la naturaleza el COVID-19 no le hizo nada. El árbol que está afuera o los pájaros que aparecieron en los parques de manera más frecuente, ni se enteraron que hubo COVID. El COVID lo que destruyó o lo que puso en cuestión fueron las construcciones humanas, el sistema económico, el sistema de relacionamiento social. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, no podemos enfrentar de manera adecuada este reto. Y enfrentar de manera adecuada este reto incluye además darse cuenta que es un reto personal. Yo sé que soy un padre tardío, tengo un hijo que tiene la edad de Francisco. Tengo un hijo que en el año 2050, cuando se supone que el mundo va a ser carbono neutral, va a tener 2 años menos que yo cuando asumí por primera vez como viceministro del Ambiente en el Ministerio del Ambiente del Perú. Y no sé pues si él irá por esa ruta, pero si lo hace, él, o sea, va a tener un escenario unas expectativas tendría unas expectativas respecto de cumplir esta carbono neutralidad que ojalá quienes estamos ahora en la posibilidad activa de generar mejores condiciones, hagamos que no le resulte algo imposible a él o al grupo etario al que él pertenece, y Francisco también, cuando les toque tomar las decisiones duras, las decisiones complicadas. O sea, ojalá ellos reciban una ruta mejor enrutada, valga la redundancia, que la que recibimos nosotros proveniente de modelos de desarrollo distintos, o donde la idea del tema ambiental no estaba presente, ¿no? Entonces, yo creo que es claro que los tiempos se acortan, ¿no? O sea, cada vez más es más evidente que los impactos del cambio climático y que los riesgos del cambio climático o de la pérdida de la naturaleza, de los ecosistemas, son cada vez mejor entendidos. Ahí ayuda mucho esto que señalaba Julieta acerca de, o sea, toda la información está disponible en este momento. O sea, es cuestión de buscarla, es cuestión de buscar asesorarse si es que uno no maneja esa información, ¿no? Y poder tomar decisiones basadas en evidencia, pero que nunca pierdan de vista este tema que también señalaba un poco Francisco y Julieta, de la ambición y la inclusión. O sea, hay que ser ambicioso, hay que atreverse, hay que estar dispuesto a romper esquemas, y lo que señalaba Francisco, hay que incluir a todos. O sea, todas las voces tienen que estar presentes, porque somos sociedades donde o sea, somos muy distintos en términos generacionales, en términos de expectativas culturales, sociales, económicas, y nuestra apuesta por el desarrollo tiene que buscar que la mayor parte de estas expectativas se puedan cumplir. Obviamente no se va a poder con todo, pero tiene que haber un proceso de negociación y de llegar a un acuerdo mínimo que nos permita a todos vivir en paz, sabiendo que no logramos todo lo que queríamos, pero que logramos lo suficiente como para nosotros y para el resto de los que nos rodean, como para decir, bueno, se logró lo mejor que se podía en términos de buscar la mayor justicia. Muchas gracias, Matt. Por favor, tus palabras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias
gracias a ustedes, a Julieta, Francisco, Gabriel. Estoy todavía pensando, reflexionando en lo que ustedes dijeron. Bueno, yo creo que la cuestión de educación y la justicia, después de escuchar a ustedes, es una cuestión de relaciones, ¿verdad? Relaciones entre información y acciones, unas relaciones entre comunidades, entre seres humanos, entre las generaciones que tenemos aquí, entre los humanos, seres humanos y la naturaleza. Y si podemos encontrar algún equilibrio entre ese tipo de relaciones, tal vez nosotros podemos llegar a un futuro justo, un futuro sostenible, un planeta saludable. La verdad, tenemos muchas cosas por hacer, ¿verdad? Y de ahí quiero agradecerles por todos los esfuerzos de ustedes y el trabajo que están haciendo en la educación y en todas las iniciativas ambientales. Claro que este está grabado y vamos a compartir y distribuir todos los trabajos de ustedes en el red de earthday.org. Y estamos muy agradecidos de tener ustedes trabajando juntos con nosotros. Y bueno, de otro lado, que estamos agradecidos de tener la oportunidad de trabajar con ustedes, ¿verdad? Y para un futuro sostenible y justo y un planeta saludable. Y esa es la parte de español. Ahora voy a cambiar a inglés para cerrar. So thank you again, Julieta and Francisco and Gabriel, for joining Rodolfo and myself for this event. We're really excited to share this with the Earth Day Network and dig a little bit deeper into all of the great ideas and practices and initiatives and reflections that we were able to discuss this evening, or very late at night for Francisco. And I'm glad we have an opportunity to all work together for a sustainable future, for a just future, and for a healthy planet. We have a lot of work to do together, but I think with the youth like Julieta and Francisco, and leadership like yours, Gabriel, we are taking some good first steps. So thank you all for joining us. Thank you, Rodolfo, for hosting this great panel. And thank you to you all. This was my first Earth Day event, so I'm happy that I got to share it with all of you. Muchas gracias.